Poner delante de tu presencia a Humberto, a Lupita Salgado, a Mónica, a Hugo, a Mónica, a toda la pareja que compartió, Señor, a cada una de los matrimonios que fueron a este retiro. Te pedimos que tú los guardes, los traigas con bien de regreso, que realmente hayan recibido una palabra que bendiga y edifique sus vidas ahí donde están. Cuídales, guárdales, Señor, llénales de tu paz y de tu amor, Señor, y tráelos con bien. Y pido también tu unción para Paco Huitrón en este día que nos está trayendo este mensaje de la palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Les decía yo que yo admiro y quiero mucho a Aurelio, y cuando me subo a la plataforma y tengo que compartir la palabra, valoro más ese compromiso que él ha tenido por tantos años de estar aquí al pie del cañón, trayéndonos un mensaje fresco de ánimo y de orientación, cuidando nuestras vidas a través de ese mensaje que él prepara para bendecir nuestras vidas. Así es que quisiera compartir esta mañana. Creo que había un problema con la presentación, pero el tema que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana le pusimos mi esposo y yo, Calafatea tu arca. Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que las noticias que nosotros leemos en los periódicos nos muestran claramente la condición del mundo que nos rodea. Veíamos como algo lejano en nuestras vidas el tema de los matrimonios entre dos personas del mismo sexo, y ahorita ya están llegando a nuestro propio hogar, nuestra propia casa, que es Mexicali. Vemos violencia que está multiplicándose por todos lados, y la realidad es que el escenario es desalentador, ¿verdad? Y es un escenario que tenemos que enfrentar todos, pero que también tenemos que reconocer que como adultos, como cabezas de nuestros hogares, nosotros tenemos que preparar a nuestras familias para enfrentar estos tiempos difíciles. Es nuestra responsabilidad no solamente identificar el problema, preocuparnos por lo que está sucediendo, sino ocuparnos en lo que Dios quiere que hagamos. Y en el libro de Mateo hay una escritura que describe más o menos el escenario en que estamos viviendo, que dice más: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba el mundo en esa época? Estaba viviendo un desorden, una violencia, una perversión. Es verdaderamente preocupante cómo situaciones que pensábamos que estaban perfectamente identificadas por la mayoría de las personas, ahorita están siendo confundidas y están abrazando filosofías totalmente perversas y contrarias al modelo de Dios. Vemos lo que nos advierte la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cuando dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es la obra de Satanás, es lo que nosotros estamos viendo todos los días. Podría estar mejor descrita la obra que Satanás está haciendo en todo este escenario que yo mencionaba. Pero nosotros tenemos una esperanza. Dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Hay una esperanza en Cristo para el mundo hoy, para nuestros hogares, para nuestras vidas en Cristo Jesús. Y de eso se trata, el poder nosotros calafatear nuestra arca con los principios de Dios, preparando nuestros hogares, que es esa arca que Dios nos dio para que nuestras familias transiten por situaciones contrarias, aislándolos o protegiéndolos de esa tormenta que es el mundo hoy, lleno de problemas y de situaciones contrarias al modelo de Dios. La primera familia que Dios creó, que lo vemos en el libro de Génesis, habla acerca del propósito de Dios. El plan y propósito de Dios se basa en su gracia. Fíjense cómo vemos en el libro de Génesis, en capítulo 2, cuando dice la Escritura: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Yo creo que esta escritura nos recuerda cuánto dependemos de Dios, que fuimos creados del polvo, que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Yo creo que el reconocer que esto del proyecto de Dios empieza con una gracia inmerecida sobre la vida de cada uno de nosotros, porque Él decidió que a través de un hombre y una mujer Él trajera a su creación al mundo, al hombre. El plan y propósito de Dios iba a ser realizado en y a través de la familia. Dice el Señor en Génesis también, en el verso 18 del capítulo 2, dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Él decidió que a través del hombre y la mujer Dios iba a cumplir su propósito. El encargo de Dios para la familia era fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Ese era el diseño de Dios. Hace unos días yo veía un programa de televisión donde una conductora muy famosa en nuestro país, que su programa tiene una transmisión a nivel nacional e incluso internacionalmente ahorita con los medios que hay para que se pueda llegar la señal fuera de México. Y estaba ella hablando acerca de que el matrimonio era algo del pasado, que ya estaba obsoleto totalmente, y que así como habían evolucionado muchas otras cosas en la sociedad, tenían que inventarse modelos nuevos para convivir y para formar vidas y crear hijos, ¿verdad? Y hablaba de muchas perversiones, y lo triste es que una persona con una influencia como ella, en un auditorio tan grande, estaba sembrando una semilla absurda y llena de perversión en la vida de millones de personas. Comentaba cosas como estas, ¿no? Es que ya no es necesario casarte para irte con alguien a la cama. Es más, ya no es necesario. Alguien decía, bueno, nada más lo conoces y ya te puedes ir a la casa. Dice, no, dice, ya ni siquiera necesitas conocerlo. Primero te vas y después decides tú si lo conoces o no. Ese tipo de cosas estaban siendo escuchadas por muchos jóvenes y muchas personas, y estaban tomándola como una buena idea, quizá muchos de ellos. Ese es el mundo en que estamos viviendo y el que están enfrentando nuestros hijos. Hace poco nosotros hicimos un trabajo con los jóvenes, con los niños de primaria de nuestra escuela, y hablamos acerca sobre la situación de la pornografía y las perversiones que se están dando, porque están llegando a nuestros hogares. Hay veces que aun cuando nosotros podemos estar blindando nuestros hogares, en sus escuelas ellos están escuchando cosas incorrectas. Es tan fuerte esto, y ha rebasado las fronteras que a veces quisiéramos poner, que necesitamos estar atentos para parar esto, porque verdaderamente el que vino a matar, robar y destruir lo está haciendo todos los días y delante de nosotros muchas veces. Y en dónde tenemos que nosotros fortalecer es en nuestros hogares. Es una de las razones que yo creo que Dios inspiró a nuestro pastor a ponerle a esta congregación amistad familiar, y siempre ha sido claro para él que el fortalecer las familias es donde Dios quiere llevarnos a pasar por los tiempos de tormenta y de caos que estamos viviendo. Y cuando nosotros escuchamos comentarios como este, que cada día se multiplican más, y cuando alguien opina distinto, es un retrógrada, es una persona de otra época, es una persona que necesita cultivarse más porque el mundo está cambiando y él se quedó años atrás, nos damos cuenta que lo que están queriendo es destruir los cimientos que Dios ha establecido en la vida de aquellos que le hemos creído. Fíjense lo que dice en Jeremías en el capítulo 6, dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestras almas. Lamentablemente dijeron lo mismo que hoy se dice, mas dijeron no andaremos, y vino una consecuencia tremenda para ese pueblo. Necesitamos pararnos y recordar que lo que Dios nos dijo no es obsoleto, no va a pasar de moda,
porque son los cimientos firmes que nos van a ayudar al tener esa bendición y ese éxito en nuestras vidas. Vemos familias que le han creído a Dios y que han mantenido esos principios. No importa que la sociedad esté diciendo que ya puedes hacer muchas cosas que antes se decía que no podías, nosotros tenemos que seguirle creyendo a Dios y estableciendo los cimientos en los principios que Dios ha establecido. Este fin de semana les hablaba un poquito a los padres de familia sobre cómo tenemos que calafatear esa arca de nuestras familias para que en la tormenta resista y permanezca. La Escritura nos habla en el Evangelio de San Mateo cuando dice que el que edifica su casa en la roca es aquel que, conociendo la palabra, la ha puesto por obra. Y aquel que edifica su casa en la arena es aquel que, conociendo la palabra, decide no ponerla por obra. El conocer la palabra, el poder venir aquí y conocer la palabra de Dios, no nos garantiza el mantenernos firmes en medio de las adversidades y las circunstancias, si no decidimos poner por obra lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Vemos con tristeza cómo mucha gente que aún conociendo de Dios está tomando decisiones contrarias a su palabra. Y con el pretexto de la gracia y de la misericordia de Dios mal entendida, se toman decisiones que abiertamente saben que van en contra del diseño y el propósito de Dios, y esperando que Dios perdone sus pecados, cometen y pecan deliberadamente, cosa que la Escritura confronta de una manera muy dura en cuanto a no hacer eso. Pero ¿en dónde debe estar nuestro modelo para calafatear esa arca, para fortalecer esos cimientos en nuestros hogares, para poder enfrentar las situaciones complicadas que estamos viviendo? Tenemos que establecer principios que Dios ha establecido para establecer esos cimientos en nuestros hogares. Y son principios que Dios nos mostró a través de su Hijo Jesucristo. Ese carácter de Cristo es el que tenemos que procurar sembrar y establecer en la vida de cada uno de nuestros hijos, de los miembros de nuestra familia, empezando por nosotros, porque nunca debemos de olvidar que nosotros como padres somos el modelo a seguir por nuestros hijos. Y no tenemos que inventar muchos modelos, Jesucristo vino precisamente a eso, a la tierra, a establecer un modelo que nosotros tenemos que imitar para poder pasar estos tiempos con victoria. Y un principio, yo quisiera mencionar 10 principios que yo pude descubrir. Y un principio que tenemos que cimentar en nuestros hogares es el dar. Es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener una actitud de servir a otros, de dar de su vida a otros, de no pensar solamente en ellos. Y con nuestra propia vida, un ancla de ese cimiento tiene que ser el ser dadores. Y lo vemos en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando la Escritura nos habla de la obra de amor de Jesucristo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que identificarnos en eso. A veces vivimos en un mundo que está tan atento a ver qué es lo que recibe, y nuestros hijos están también creciendo a veces con un modelo de estirar la mano y esperar qué es lo que les vas a dar. Y lo triste es esto, que cuando ellos crezcan van a transmitir ese modelo y vamos a estar creando generaciones egoístas. Y lo más triste es que lo que estamos haciendo es haciendo que ellos se aparten del modelo de Dios para sus vidas, porque la palabra dice otra cosa. Necesitamos prepararlos con herramientas como esta para que ellos se enfrenten con un carácter de hijos de Dios, que su carácter sea el carácter de Cristo a la hora de enfrentar decisiones. Otro elemento importante que tenemos que fortalecer en nuestras familias es la fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es cumplir con lo que te has comprometido. La fidelidad es fiabilidad, es ser fiel a los principios. Es una consecuencia natural de vivir con un compromiso. En un mundo en el que todo es desechable, que los compromisos hoy los hacemos y mañana puede ser que ya no los cumplamos, que vemos a nuestro alrededor cantidad
de seres humanos que están sufriendo como consecuencia de la falta de fidelidad de sus padres a su compromiso matrimonial. Como vemos jóvenes que están sufriendo las consecuencias de la falta de fidelidad de sus padres a enseñar los principios que ellos aprendieron y no están pasando la estafeta correctamente, y les han dejado y les han permitido vivir vidas apartadas, aún sabiendo ellos la verdad, no han sido fieles en pasar correctamente la estafeta. En un mundo verdaderamente desechable vemos también aún a muchos adultos que han perdido la fidelidad a sus propios padres ancianos y los han abandonado. La fidelidad es un carácter de un hijo de Dios. Necesitamos construir en nuestros propios hogares ese carácter que se identifique con Jesús, y tenemos que ser fieles a nuestro compromiso, tenemos que ser fieles a Dios, porque saben una cosa, hoy nosotros estamos aquí gozando de poder acercarnos a Dios porque Dios es fiel, porque cada promesa, porque lo que Él nos prometió, Él lo ha cumplido. Porque cada día nosotros podemos acostarnos a dormir sabiendo que están las promesas de Dios para nosotros, y al día siguiente despertaremos sabiendo que sus promesas están ahí para nosotros seguras, porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él no se arrepiente. Necesitamos identificarnos con Él en la fidelidad, y necesitamos inspirar a nuestros hijos a ser fieles, porque eso les fortalece con el carácter de Cristo para enfrentar ese mundo tan difícil. El arca de nuestra familia tiene que estar calafateada con la fidelidad, y tenemos que ser inspirados en Dios para ser fieles. Que cada cosa que nosotros nos comprometamos, nosotros somos fieles para cumplirla. Que nosotros inspiremos a ellos también a ser fieles con Dios, porque Él ha sido fiel con ellos. La fidelidad es un principio que nos acerca a Dios. El amor es un elemento importante, que a veces podemos decir que tenemos amor. Y si nosotros hiciéramos quizá una investigación acerca del concepto de amor, nos sorprenderíamos de la cantidad de conceptos que tendría cada uno de nosotros acerca del amor. Pero resulta que el amor está bien descrito. Yo digo que el amor tiene nombre y apellido. El amor en el libro de Corintios, en el capítulo 13, ese capítulo del amor, nos habla acerca de qué es el verdadero amor. Y el amor es un amor como el que Jesús nos dio. Dice la Escritura que de tal manera Él nos amó, que se desprendió de su Hijo por amor a nosotros. El amor es desprendimiento, el amor es pensar en los demás, el amor es aún el dejar de pensar en ti mismo por los demás. Si nosotros permitimos que ese pilar del amor sea presente en nuestros hogares, en las relaciones de nuestra familia, que entre nuestros hijos, ellos puedan manifestarse el amor en su trato, en sus decisiones, en que veamos que ellos están verdaderamente dispuestos a manifestar ese carácter de Cristo en amor. Yo les digo una cosa, ese pilar también, ese aspecto del calafateo de su arca les va a ayudar a ellos, que en un mundo en que cada día vemos más egoísmo y menos amor, en cada vez vemos más carencia de amor en donde quiera que estamos, ellos van a encontrar ese oasis en sus hogares que les va a ayudar a tomar decisiones distintas en su vida. Necesitamos establecer bases firmes en nuestros hogares para que podamos pasar con éxito los tiempos difíciles. El perdón es otro aspecto importante. ¿Cuántos y cuántos hogares y cuántas vidas han sido afectadas por la falta de perdón? ¿Por qué? Porque perdón significa morir muchas veces a nosotros mismos. Porque muchas veces la persona que nos ha afectado no merece que le perdonemos. Porque muchas veces nosotros manifestamos aún en nuestras relaciones de pareja una incapacidad para perdonar a aquel que nos falló. Y eso es lo que nuestros hijos están viendo. Están creciendo en un hogar donde el perdón no es un elemento que exista. Porque si tú me la haces, tú me la pagas. ¿Por qué te tengo que perdonar mal si ya volviste a fallar? Y cada palabra de esas y cada acción de esas, lo único que está haciendo es apartarnos de Dios. Porque el carácter de Cristo es totalmente distinto. Porque Él no dudó en perdonarnos. Es por eso, porque Él nos perdonó, que hoy podemos tener una esperanza de vida eterna.
Es porque Él no dudó en perdonarnos el que hoy nosotros podemos decir, yo tengo una esperanza porque Jesús me perdonó. Y es algo que nosotros tenemos que vivirlo todos los días, y a veces es difícil. A veces es muy difícil el poder perdonar cuando alguien ha sido tan insensible de repetir y repetir muchas veces el daño que nos hace. Pero el recurso que tenemos para perdonar no es el que la otra persona nos inspire, sino el recurso que tenemos es Jesús en nosotros. El poder voltear a ver a Él, que Él a pesar de que nosotros le habíamos fallado, Él no dudó en ir a la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Y no solo eso, Él no solamente dijo te perdono, no, Él dijo yo tomo tu pecado y lo llevo a cuestas en la cruz por ti. Él fue más allá de eso. Él no solamente se olvidó de lo que le habíamos hecho, sino Él decidió, siendo Él inocente, cargar en su propio cuerpo, en su propio sacrificio, la culpa de nuestro pecado, perdonándonos y librándonos de la consecuencia del pecado. Necesitamos identificarnos en el perdón con Jesús y establecer ese principio en nuestros hogares, que nuestros hijos crezcan viendo ese carácter que nos identifica con Jesús. Tiene que haber también un elemento importante que es la autoridad. Dios puso un orden en nuestros hogares, y muchas veces hay muchos hogares que han descuidado establecer ese orden, y la autoridad en los hogares no existe. Y nuestros hijos están creciendo en un hogar donde no existen principios de autoridad. Cuando vemos claramente en la Escritura que Dios dice que los maridos tienen que estar sujetos a la autoridad de Dios. Hay una autoridad sobre el varón. Y luego dice que las mujeres deben estar sujetos al marido, y que los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Y vemos un orden que Dios estableció de autoridad. ¿Para qué lo hizo? Sino para bendecir nuestras vidas y para ponernos en condiciones de enfrentar con éxito la vida que Dios nos ha permitido vivir. Pero esa autoridad cada día la descuidamos más. Cada día podemos justificar más en los errores de otros, en no someternos a la autoridad que Dios ha establecido. Pero esto es un diseño y un plan de Dios para los hogares también. La distorsión de los roles de autoridad en las familias actuales ha provocado en nuestros hijos muchos temores, inseguridades, e incluso se ven afectados al no poder identificar o identificarse con el rol que Dios diseñó para sus propias vidas. Es importante que nosotros construyamos modelos en nuestros hogares de acuerdo al diseño de Dios, y Dios estableció un orden para nuestros hogares. Y cuando nosotros no lo hacemos, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos se sientan perdidos en una indecisión, en una falta de autoridad que les hace que les cueste mucho trabajo identificarse ellos mismos con el rol que Dios les diseñó a ellos en sus propias vidas. Necesitamos cuidar, y no se trata de inventar nada, se trata de ir a la palabra y entender y reconocer qué es lo que Dios ha establecido para tener vidas de éxito al respecto. Un aspecto importante también que tenemos que establecer y vivir en nuestros hogares es la honra. Dice la Escritura en Proverbios: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el perdón. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. Enseña a tus hijos a honrarte, porque eso es una bendición para ellos. Es triste ver, como decía yo hace un momento, cómo esos modelos actuales desechan los principios y modelos antiguos que Dios estableció. Vemos ahora con tristeza que los niños pueden faltarle el respeto a los papás, y los papás hasta se ríen de sus groserías. Mira qué bonito, mira que ya sabe decir malas palabras, o ya sabe, y lo que estamos haciendo es desprotegerlos. El llevarles a honrar es prepararlos para vivir bajo la cobertura que Dios ha establecido a través de nuestras propias vidas como autoridades. Es triste ver que a veces esa falta de honra ha llevado a muchos hijos a perderse. Y los papás muchas veces evitan
estar discutiendo con los hijos, evitan... dice, yo amo tanto a mi hijo. Un papá me decía que yo lo aguanto todo por amor a él. Yo le digo, ¿sabes una cosa? Lo que estás haciendo es no amando a tu hijo. Porque si verdaderamente lo amaras, tú le harías saber que lo que está haciendo le va a quitar bendición de Dios y aún puede acortar sus años sobre la tierra. Alguien me comentó una historia de un niño que era como estos niños que yo les comento, de que hacían lo que querían. Su mamá le decía, cállate, él empezaba a gritar. Su mamá le decía, siéntate, él corría. Su mamá le decía, no tires la comida, él la tiraba. Él hacía todo lo que él quería. Y un día, y la mamá lo permitía, porque decía, no, era de las que decía, para eso soy su mamá, para aguantarle todo. Y un día él iba tomado de la mano de su mamá por la calle, cuando el niño se suelta haciendo una nueva berrinche y sale corriendo. Y la mamá le dice, detente en la esquina, no cruce la esquina. Y el niño no lo hizo y cruzó la calle y enfrente de ella lo atropelló un auto. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer hubiese enseñado a su hijo a obedecerle, a respetar su autoridad? Quizá este niño no hubiera pasado esa situación. Pero esto es un asunto físico, pero a veces en lo espiritual estamos nosotros descubriendo a nuestros hijos. Necesitamos entender que Dios quiere ese orden para bendecirnos a todos. El honrar nosotros a nuestros padres ha traído bendición a nuestra vida. Nosotros tenemos que pasar esa estafeta a nuestros hijos y constituir en nuestros hogares ese modelo de respeto y de honra que va a bendecir a nuestros hijos, para que cuando ellos construyan sus hogares, ellos sepan cuáles son los cimientos que no pueden faltar en sus propios hogares. La gratitud es algo que también tiene que existir en nuestros hogares. Es triste ver cómo cada día el hombre siente merecerlo más todo. La gratitud es algo que a veces no se reconoce en nuestro medio. Vemos personas que sienten merecerse todo. Si les va bien en la vida, dicen, pues le echan el mérito a sus habilidades, a sus amigos, a sus relaciones, a sus talentos, y Dios no está ahí. Dice, hay una escritura que te habla que si tú no eres agradecido con los hombres, difícilmente vas a poder ser agradecido con Dios, porque no lo ves. Fíjese lo que dice la escritura. No le glorificaron, dicen Romanos, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Yo creo que algo que nos mantiene en una actitud humilde y sabiendo cuánto dependemos de Dios, es que haya una gratitud permanente a Dios y a nuestros semejantes. Cuando nosotros somos agradecidos con la gente que nos ha bendecido, estamos también siendo agradecidos con Dios, porque saben una cosa, Dios ha puesto a cada persona que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Yo les decía hace un momento, cuánto agradecido estoy yo con mi pastor, porque él ha bendecido mi vida, porque es una respuesta a lo que Dios hizo en mi vida a través de un hombre que fue obediente a Dios, y Dios quiere que seamos agradecidos. Y si nuestros hijos no aprenden desde nuestro hogar a manifestar gratitud por lo que ellos reciben, ellos no van a poder ni siquiera reconocer a Dios cuando Dios está haciendo su obra, porque van a sentir que todo lo merecen. La gratitud trae una recompensa de bendición en nuestra vida. Y saben una cosa, vuelve a suceder lo que he estado diciendo. Nos vamos identificando con el carácter de Cristo en nuestra manera de vivir. Necesitamos construir en nuestros hogares modelos que identifiquen a todos los miembros de la familia con el carácter de Cristo. La justicia es un elemento también importante. Dice la Escritura en Juan capítulo 2, si saben que Él es justo, que Dios es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Nosotros tenemos que establecer también un modelo de vida que sea parte del carácter, que no tenga que yo esforzarme para ser justo, porque mi carácter hay justicia, porque yo quiero agradar a Dios.
¿Saben cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de tomar decisiones que pueden ser justas o no? Y cuando nosotros buscamos que nuestras decisiones sean justas, nos estamos identificando con Dios. ¿Y quiere decir que esto, que nunca vamos a tomar una decisión injusta, perdón? No, yo creo que somos falibles, que muchas veces nos vamos a equivocar al tomar una decisión. Vamos a cometer un error de valoración, etc. Pero la justicia, el hombre que es justo y que tiene temor de Dios en ese aspecto, cuando Dios le muestre que se equivocó, Él va a corregir su error. Y no importa que tenga que ir a humillarse y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, tú tenías razón en lo que tú me estabas diciendo. Eso no nos quita nada, sino nos da un lugar de respeto delante de la persona a la cual nosotros actuamos en esa forma, en justicia. Hay un salmo que dice que habla del cetro de justicia de Dios. El cetro es un símbolo de autoridad que tenían los reyes. Y ese salmo lo refiere a la justicia, porque la justicia nos da autoridad y la injusticia nos quita autoridad. Nosotros tenemos que sembrar también acciones de justicia en nuestro hogar. Que cada decisión que tomemos sepamos, yo puedo hacerlo porque yo soy el que mando, pero yo tengo que cuidar que mi acción sea justa porque yo quiero tener a Dios de mi lado. ¿Por qué? Porque eso también me acerca al corazón de Dios. Eso me prepara para vivir este mundo tan difícil con la autoridad de Dios a mi favor. Necesitamos cuidar y enseñar la justicia a nuestro alrededor. Que nuestras acciones siempre busquen ser justas, porque eso es agradable a Dios y nos identifica con Él, como dice la Escritura. Todo el que hace justicia ha nacido de Dios. Y si nosotros hemos nacido en Cristo Jesús para buenas obras, tenemos que considerar que la justicia es algo que tiene que ser parte del carácter de cada uno de nosotros. Otro aspecto importante de ese calafateo es la humildad. Fíjense lo que dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Y hallaréis descanso a vuestras almas, dice en Mateo 11:29. Esto es el carácter de Cristo. Cualquier persona que no entiende que necesitamos clamar porque Dios ponga en nosotros un corazón humilde, cada día que nosotros reaccionamos con soberbia, lo que estamos haciendo es retirarnos de Dios. Cada vez que nosotros respondemos a lo que nos hacen, ¿sí? Si tú me tratas bien, yo te voy a tratar bien, pero si me tratas mal, me vas a encontrar. Dice la Escritura, paguen mal por mal. No, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Cuando nosotros entendemos que la humildad es parte de lo que Dios quiere que esté en nuestro carácter, porque nos identifica con Él, porque dice aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender de Jesús. Nuestro modelo es Jesús. Si nosotros buscamos modelos imperfectos humanos, nos vamos a equivocar muchas veces, pero entendemos realmente que la humildad tiene que ser parte de lo que se respire en nuestros hogares, que nosotros veamos una actitud correcta cuando a veces vivimos en un mundo que cada quien está buscando que sus chicharrones truenen, que sean los que prevalezcan, que sabes qué, a mí me van a conocer y te dicen incluso en la universidad, tú tienes que mostrarte que tú eres lo máximo, porque tienes que venderte y tienes que mostrarte como es puro humanismo. Y Dios dice que el que se humille va a ser exaltado por ellos. Es el camino distinto al que el mundo establece, y es algo que nos acerca también a identificarnos con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos cuidar que nuestras respuestas en la vida tengan que ver con eso, con la humildad, porque ¿saben una cosa? Yo creo que es algo que podemos probar tantas veces. Cuando nosotros tenemos una actitud correcta, cuando somos humildes, Dios nos levanta y nos da un lugar donde no se imaginan. Pero cuando lo que hacemos es tener un corazón altivo, porque ya nos sentimos triunfadores. Dice la Escritura que antes de la caída está un corazón altivo. Dice también la Escritura que Dios resiste a los orgullosos. El orgullo no tiene nada que ver con Dios. La humildad está en el carácter de un hijo de Dios.
necesitamos que nuestros hijos en nuestro hogar también puedan respirar esto. Y el último es la fe, donde quisiera detenerme un momento. Dice la Escritura en Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos estos conceptos que yo he vertido esta mañana están cimentados en la fe. Si nosotros no le creemos a Dios, serían todas buenas intenciones que estaría manejando. Es palabra de Dios, sí, pero es a través de que nosotros creamos que es palabra de Dios y que es un plan y propósito de Dios para nuestras vidas, como vamos a poder hacer que esto sea una realidad en nuestra vida y que verdaderamente cambie el destino de nuestros hogares y que podamos ver que nuestras generaciones sean bendecidas porque están transitando por este mundo en una barca firme, bien calafateada con los principios que Dios ha establecido. Hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de momentos extraordinarios, de oportunidades que el hombre tuvo de creerle a Dios o de no creerle a Dios, porque eso termina siendo una decisión de cada uno de nosotros. Aún en este momento, la decisión de creerle a Dios o no creerle a Dios es solamente de nosotros. Yo recuerdo un pasaje que siempre a mí me gusta recordar cuando se trata de fe. Es aquel episodio cuando Dios envía a los 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y cuando van esos 12 espías, que Dios saca a su pueblo de Egipto y llegan a la tierra prometida, luego muy pronto, y entonces Dios, Moisés envía a 12 de los principales príncipes de las tribus de esa época de Israel a reconocer esa tierra. Lo que tienen que ellos era solamente ir a confirmar lo que Dios les había dicho. Y cuando ellos van, pasa algo bien interesante. 10 de ellos, mejor dicho, los 12 ven una tierra fabulosa, fantástica. Pero 10 de ellos ven, aparte de esa tierra maravillosa que fluye leche y miel y que era la promesa de Dios para ellos, ven gigantes que se interponían entre ellos y la promesa de Dios. Y 2, que fueron Caleb y Josué, ellos lo vieron distinto. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Cuando regresan de esa expedición, dicen, y les contaron diciendo, esto viene en Números 13, 27 al 30, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, y el Eteo y Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Ellos están diciendo, sí está bien, sí está buena la tierra, pero hay mucha oposición, no vamos a poder pasar. La situación está bien difícil para vivir vidas cristianas en este tiempo. Está muy complicado el mundo hoy. Pero fíjense cómo estos 2 jóvenes valientes y llenos de fe, porque le creyeron a Dios, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Fíjense, en el mismo escenario, 10 actuando sin fe y 2 solamente creyéndole a Dios. Habían visto lo mismo, pero su confianza, su fe estaba puesta en Dios y los otros estaban poniendo su fe en lo que veían. ¿Cómo estamos enfrentando este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál es el escenario que vivimos? Terrible. Ustedes nada más, hablaba yo con una persona y les comentaba que era un economista y decía, prepárense porque viene este año una catástrofe financiera mundial. Bueno, esto lo estamos oyendo ya hace mucho tiempo. Es un escenario mundial que habla de situaciones verdaderamente dramáticas en los próximos meses. Y no lo está diciendo un profeta, sino lo está diciendo un economista o muchos economistas mundiales. Es una situación muy factible. Habla de que la economía de los Estados Unidos está sostenida con alfileres, literalmente. Nosotros no somos economistas,
ni tampoco podría yo afirmar exactamente cómo va a pasar esto, pero lo que sí les puedo decir es que necesitamos estar preparados, porque hablaba yo de tormentas reales que ya estamos viviendo, y estoy hablando también de tormentas económicas que pudieran venir. Pero ¿saben cuál es el único verdadero recurso para enfrentar estos tiempos difíciles? Nuestra fe. Yo te digo una cosa, si tú pierdes la fe en Dios, no tienes nada. Porque es lo único que realmente te sostiene. Porque el haber puesto nuestra confianza en Dios es lo que nos hace tener esperanza para enfrentar un mundo tan difícil. Estos hombres le creyeron a Dios. Y fíjense el destino de ellos. Los 10 que no le creyeron a Dios cayeron fulminados y muertos por su falta de fe, por su incredulidad a Dios. Ellos ya habían visto lo que era Dios y sin embargo no le creyeron. Pero los otros 2 que le creyeron no solamente vivieron, sino que Dios les dio el privilegio de conducir a toda una nación a la conquista de la tierra prometida. A Josué Dios lo hizo uno de los más grandes conquistadores del mundo, que le llevó a obtener victoria sobre victoria para obtener la promesa de Dios para el pueblo de Israel. La única diferencia fue cuánto le creyó uno, cuánto le creyeron ellos a Dios. Nuestra verdadera fortaleza está en Dios, en poner nuestra confianza en Dios, en creer que nuestro Dios poderoso, Él nos sostiene. Alguien me decía, y en todo este escenario, ¿qué podríamos hacer? Era un pastor que estaba hablando sobre escenarios apocalípticos o situaciones muy dramáticas que estaban por venir. Y le pregunta, bueno, y en todo este escenario, ¿qué podemos hacer nosotros para librarla, para que no nos vaya tan mal? Bueno, hay muchas decisiones financieras que alguien pudiera tomarse, pero él nos dijo algo. Dice, acuérdense de esto. No estamos en el mismo barco. Es estar en el barco del Señor lo que nos permite poder enfrentar situaciones tan inciertas con la certidumbre que en Él tenemos una esperanza cierta. Es ahí donde tenemos que preocuparnos por establecer verdaderamente el cimiento de nuestras vidas, poniendo nuestra confianza en Dios. Si nos quitaran esa fe, esa esperanza en Dios, no nos quedaría nada. No hay recurso, quiero decirles una cosa, no hay recurso en el mundo que nos alcance si Dios no está con nosotros. Es Él el que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Fíjense lo que pasó. Un pasaje que nos recuerda cómo la fe está siendo probada y qué condiciones o elementos tenemos que considerar para mantener nuestra fe firme. Fíjense lo que dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, verso 22 al 25. Aconteció un día que entró a una barca con sus discípulos, que Jesús, entró en la barca con sus discípulos y le dijeron, y dijo él, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una gran tempestad de viento en el lago y se anegaba y el barco se estaba hundiendo y peligraban, y vinieron a él y le despertaron desesperados diciéndole, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban de lo que habían visto y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué escenario tan interesante podemos ver en esto? Pero hubo 3 cosas que los discípulos se olvidaron en este momento. Era un momento en el cual ellos se sentían que hasta ahí habían llegado, ¿no? Como quizá muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en las cuales decimos, ¿y ahora para dónde? Ya no encuentro una salida. Alguien ha dicho alguna vez, ya no encuentro una salida para lo que estoy viviendo. Pero ahí está Dios, para recordarnos que en Él hay una esperanza. Lo primero que a ellos se les olvidó fue que Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Fue lo primero que les dijo. Sus promesas son lo que nos hacen mantener nuestra fe firme.
Fíjese lo que dice en el Salmo 119, tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Hay tantas promesas en su palabra que deben de ser nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Hay veces que nosotros nos encontramos en un escenario tan caótico y en conversaciones tan de desesperanza, porque escuchamos que todo va mal, que no hay esperanza para el mundo, que no tiene ninguna oportunidad en México para salir adelante, que la perversión va a seguir, pura desesperanza. Pero cuando nosotros vamos a la palabra encontramos promesas de Dios para nuestras vidas. Fíjense esta escritura que para mí siempre ha sido importante recordarla, porque eso nos pone en una posición, hablando por ejemplo de temas económicos o de necesidades. Dice en Mateo capítulo 6 verso 31 al 33, así que no se preocupen diciendo qué vamos a comer o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es una promesa de Dios para nuestras vidas. ¿En qué tendríamos que ocuparnos en medio de una situación tan difícil como la que podríamos estar viviendo? En asegurarnos que el reino de Dios y su justicia sea establecido en nuestras vidas y en la vida de cada miembro de nuestra familia. Que verdaderamente sea ese el anhelo de nuestro corazón. Que nos enfoquemos. A veces la gente anda tirando tantos trancazos a la vida para salir adelante y se le olvida que el verdadero recurso que tenemos es Dios. Que tenemos que buscar cada día que su reino sea establecido en la vida de cada uno de nosotros, que sea establecido en la vida de nuestros hijos, que verdaderamente esa promesa de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Porque ese debe ser el enfoque. Por eso dice la Escritura, no te afanes. Si yo te puedo decir que yo he alimentado a los pajaritos, yo he vestido a las flores del campo. Si yo he hecho eso por ellos, ¿cómo no lo voy a hacer por ti? No te afanes por eso. En lugar de hacer eso, dice la Escritura, busca con todas tus fuerzas que el reino de Dios sea establecido en tu vida y que la justicia de Dios esté en tu hogar. Ese es el camino, esa es la dirección a la que tenemos que enfocar nuestras vidas y nuestras familias. Ellos sabían, se les olvidó que había una promesa de Dios. Nuestra fe a veces flaquea porque ignoramos las promesas de Dios. Ignoramos que Dios está ahí poniendo cada palabra para que se cumpla, porque Él no miente ni se arrepiente. Es por eso que necesitamos cimentar nuestra fe en las promesas de Dios para nuestras vidas. Dice la Escritura también en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ellos se les olvidó algo importante. Jesús iba con ellos. Jesús iba con ellos en la barca. ¿Qué podía pasarles? ¿Cuántas veces nosotros estamos caminando en la vida con situaciones bien difíciles, bien complicadas, y se nos olvida que Jesús está con nosotros? Porque un día cuando nos encontramos en un momento complicado en nuestras vidas, en que no había quizá esperanza, alguien vino y nos dijo, Jesucristo es tu esperanza. Y ese día nosotros le dijimos, Jesús, te necesito, ven a mi corazón, entra y quiero caminar todos los días de mi vida contigo. Y Jesús nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza. Es así como tenemos que enfrentar, así es lo que tenemos que transmitir a aquellos que nos rodean. Jesucristo es la esperanza, y Jesucristo vino a eso, a darnos vida y vida en abundancia. Cuando nosotros decidimos ligar nuestra vida a Jesús un día, cuando rendimos todo lo que éramos, nuestra vida entera, y le dijimos, Jesús, ven a ser el Señor de mi vida, Él vino, y a partir de ese día Él ha caminado con nosotros. A ellos se les olvidó eso. Nuestra fe tiene que estar cimentada en que su presencia va con nosotros donde quiera que vayamos. Eso nos ayuda a caminar con esa certidumbre. Algo que también se les olvidó a los discípulos es que el Dios en que iba con ellos era un Dios de infinito poder.
Fíjense lo que dice en Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Necesitamos reconocer que nosotros decidimos un día poner nuestra vida en manos de Dios, que nosotros decidimos rendir nuestras familias, nuestros proyectos, nuestras necesidades, cada situación difícil, nuestras enfermedades, todo aquello que estamos enfrentando, decidimos ponerlos en alguien que es infinitamente poderoso para responder a cada una de nuestras necesidades. A ellos se les olvidó que el que iba con ellos era infinitamente poderoso para apagar el lago como lo hizo. Necesitamos recordar que la fe desata el poder de Dios a nuestro favor. Fíjense lo que nos recuerda la Escritura en Hebreos 11, 32 a 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué? ¿A través de qué lo hicieron? De fe, de quererle a Dios. ¿Quién de nosotros no tiene retos que enfrentar? Situaciones familiares, situaciones en nuestro negocio, situaciones en el entorno que vivimos. La fe desata el poder de Dios. Vemos en los evangelios cuántas veces Dios sanó, resucitó, devolvió la vista, sanó a cojos, y su expresión era: por tu fe eres sano, por tu fe vas a caminar, por tu fe tu hija va a vivir, por tu fe tu hija va a ser libre de ataduras que tenía, etc. Es la fe en Dios lo que desata su poder a favor nuestro. Necesitamos entender que para enfrentar este tiempo necesitamos habilitar a nuestras familias con la fe, sabiendo que tienen que estar paradas en la confianza y la fe en Dios para poder recurrir a Él en cada situación difícil. Qué triste es ver que a veces en momentos difíciles nuestros hijos no saben a dónde recurrir. Están tan débiles en su fe que cualquier pequeño reto los derrite, porque no están parados en donde deben de estar parados. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba chico, tendría yo creo que unos 3 años, me acuerdo que estábamos acostados en mi cuarto y veo que oigo que abren la puerta, y cuando abro los ojos tengo la cara de mi hijo aquí enfrente de mí. Y él me dice: papá, había visto unas caricaturas un poquito inquietantes una noche antes, y papá me dice: tengo miedo, no puedo dormir, ¿puedes orar por mí? Y me senté en la cama y le dije: claro que sí, hijo. Oré, me dijo: buenas noches, papá. Se dio la media vuelta y se subió a su cama. Él sabía dónde estaba su recurso, él sabía dónde ir a correr. Dice la Escritura que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Es ahí donde tenemos que correr. No podemos estar buscando respuestas y soluciones fuera de Dios, porque solamente en Él hay esperanza para nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Necesitamos vivir creyendo que vale la pena poner nuestra confianza en Dios. Vale la pena edificar nuestros hogares con cimientos firmes para que Dios nos dé la victoria en toda circunstancia adversa que tenemos. Fíjense lo que dice esta Escritura. Dios quiere que se cumpla su propósito en ti y en los tuyos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, dice así. Capítulo 14, verso 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También le dijo, ¿no?, en el capítulo 10: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Jesús nuestra única esperanza. Es ahí donde tenemos que dirigir nuestras vidas. Él vino a hacer eso por nosotros. Necesitamos correr a Él y tomar decisiones que nos hagan
que nuestra vida se identifique con Jesús cada día, que nuestros hijos se identifiquen con Jesús en su manera de vivir, que nuestros hogares sean un templo donde el carácter de Cristo se respire todos los días en nuestra manera de vivir cada día. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, queremos darte gracias, Dios, esta mañana, porque hiciste una obra preciosa a favor nuestra, Señor. Queremos pedirte, Dios, que seas tú establecido, Señor, en cada uno de nuestros hogares, mi Dios. Que tu presencia sea real y sea reconocida por cada uno de nosotros, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que podamos cimentar hogares en la roca que eres tú, Señor, viviendo y aplicando cada principio que por tu amor tú has traído a nosotros a través de tantos años de recibir una sana doctrina en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que cada palabra, Señor, sea puesta por obra, que nosotros corramos a ti, Señor, y que vivamos cada día buscando que nuestras vidas te reflejen a ti. Padre, queremos ser como tú, oh Dios, porque nuestros hijos quieren ser como nosotros. Que podamos dar un ejemplo en nuestras vidas que hable de ti, Señor, para que nuestros hijos aprendan a amarte en sus propios hogares, mi Dios. Yo te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús y te doy muchas gracias esta tarde, Señor. Amén. Yo para que nuestras familias transiten por situaciones contrarias, aislándolos o protegiéndolos de esa tormenta que es el mundo hoy, lleno de problemas y de situaciones contrarias al modelo de Dios. La primera familia que Dios creó, que lo vemos en el libro de Génesis, habla acerca del propósito de Dios. El plan y propósito de Dios se basa en su gracia. Fíjense cómo vemos en el libro de Génesis, en capítulo 2, cuando dice la Escritura: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo creo que esta Escritura nos recuerda cuánto dependemos de Dios, que fuimos creados del polvo, que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Yo creo que el reconocer que esto del proyecto de Dios empieza con una gracia inmerecida sobre la vida de cada uno de nosotros, porque Él decidió que a través de un hombre y una mujer Él trajera a su creación al mundo, al hombre. El plan y propósito de Dios iba a ser realizado en y a través de la familia. Dice el Señor en Génesis también, en el verso 18 del capítulo 2, dice: y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Él decidió que a través del hombre y la mujer Dios iba a cumplir su propósito. El encargo de Dios para la familia era fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Ese era el diseño de Dios. Hace unos días yo veía un programa de televisión donde una conductora muy famosa en nuestro país, que su programa tiene una transmisión a nivel nacional e incluso internacionalmente ahorita con los medios que hay para que se pueda llegar la señal fuera de México. Y estaba ella hablando acerca de que el matrimonio era algo del pasado, que ya estaba obsoleto totalmente, y que así como habían evolucionado muchas otras cosas en la sociedad, tenían que inventarse modelos nuevos para convivir y para formar vidas y crear hijos, ¿verdad? Y hablaba de muchas perversiones y lo triste es que una persona con una influencia como ella, en un auditorio tan grande, estaba sembrando una semilla absurda y llena de perversión en la vida de millones de personas. Comentaba cosas como estas, ¿no? Es que ya no es necesario casarte para irte con alguien a la cama. Es más, ya no es necesario. Alguien decía, bueno, nada más lo conoces y ya te puedes ir a la casa. Dice, no, dice, ya ni siquiera necesitas conocerlo. Primero te vas y después decides tú si lo conoces o no. Ese tipo de cosas estaban siendo escuchadas por muchos jóvenes y muchas personas, y estaban tomándola como una buena idea, quizá muchos de ellos. Ese es el mundo en que estamos viviendo y el que están enfrentando nuestros hijos.
Hace poco nosotros hicimos un trabajo con los jóvenes, con los niños de primaria de nuestra escuela, y hablamos acerca sobre la situación de la pornografía y las perversiones que se están dando porque están llegando a nuestros hogares. Hay veces que aun cuando nosotros podemos estar blindando nuestros hogares, en sus escuelas ellos están escuchando cosas incorrectas. Es tan fuerte esto y ha rebasado las fronteras que a veces quisiéramos poner, que necesitamos estar atentos para parar esto, porque verdaderamente el que vino a matar, robar y destruir lo está haciendo todos los días y delante de nosotros muchas veces. Y en donde tenemos que nosotros fortalecer es en nuestros hogares. Es una de las razones que Cali vemos violencia que está multiplicándose por todos lados, y la realidad es que el escenario es desalentador, ¿verdad? Y es un escenario que tenemos que enfrentar todos, pero que también tenemos que reconocer que como adultos, como cabezas de nuestros hogares, nosotros tenemos que preparar a nuestras familias para enfrentar estos tiempos difíciles. Es nuestra responsabilidad no solamente identificar el problema, preocuparnos por lo que está sucediendo, sino ocuparnos en lo que Dios quiere que hagamos. Y en el libro de Mateo hay una escritura que describe más o menos el escenario en que estamos viviendo, que dice más: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba el mundo en esa época? Estaba viviendo un desorden, una violencia, una perversión. Es verdaderamente preocupante cómo situaciones que pensábamos que estaban perfectamente identificadas por la mayoría de las personas, ahorita están siendo confundidas y están abrazando filosofías totalmente perversas y contrarias al modelo de Dios. Vemos lo que nos advierte la Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, cuando dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás, es lo que nosotros estamos viendo todos los días. Podría estar mejor descrita la obra que Satanás está haciendo en todo este escenario que yo mencionaba. Pero nosotros tenemos una esperanza. Dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Hay una esperanza en Cristo para el mundo hoy, para nuestros hogares, para nuestras vidas en Cristo Jesús. Y de eso se trata, el poder nosotros calafatear nuestra arca con los principios de Dios, preparando nuestros hogares, que es esa arca que yo creo que Dios inspiró a nuestro pastor a ponerle a esta congregación: amistad familiar. Y siempre ha sido claro para él que el fortalecer las familias es donde Dios quiere llevarnos a pasar por los tiempos de tormenta y de caos que estamos viviendo. Y cuando nosotros escuchamos comentarios como este, que cada día se multiplican más, y cuando alguien opina distinto, es un retrógrada, es una persona de otra época, es una persona que necesita cultivarse más porque el mundo está cambiando y él se quedó años atrás, nos damos cuenta que lo que están queriendo es destruir los cimientos que Dios ha establecido en la vida de aquellos que le hemos creído. Fíjense lo que dice en Jeremías, en el capítulo 6, dice: así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestras almas. Lamentablemente dijeron lo mismo que hoy se dice, mas dijeron: no andaremos, y vino una consecuencia tremenda para ese pueblo. Necesitamos pararnos y recordar que lo que Dios nos dijo no es obsoleto, no va a pasar de moda, porque son los cimientos firmes que nos van a ayudar al tener esa bendición y ese éxito en nuestras vidas. Vemos familias que le han creído a Dios y que han mantenido esos principios. No importa que la sociedad esté diciendo que ya puedes hacer muchas cosas que antes se decía que no podías, nosotros tenemos que seguirle creyendo a Dios y estableciendo los cimientos en los principios que Dios ha establecido. Este fin de semana les hablaba un poquito a los padres de familia sobre cómo tenemos que calafatear esa arca de nuestras familias para que
en la tormenta resista y permanezca. La Escritura nos habla en el Evangelio de San Mateo cuando dice que el que edifica su casa en la roca es aquel que, conociendo la palabra, la ha puesto por obra. Y aquel que... Poner delante de tu presencia a Humberto, a Lupita Salgado, a Mónica, a Hugo, a Mónica, a toda la pareja que compartió, Señor, a cada una de los matrimonios que fueron a este retiro. Te pedimos que tú los guardes, los traigas con bien de regreso, que realmente hayan recibido una palabra que bendiga y edifique sus vidas ahí donde están. Cuídales, guárdales, Señor, llénales de tu paz y de tu amor, Señor, y tráelos con bien. Y pido también tu unción para Paco Huitrón en este día que nos está trayendo este mensaje de la palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Les decía yo que yo admiro y quiero mucho a Aurelio, y cuando me subo a la plataforma y tengo que compartir la palabra, valoro más ese compromiso que él ha tenido por tantos años de estar aquí al pie del cañón, trayéndonos un mensaje fresco de ánimo y de orientación, cuidando nuestras vidas a través de ese mensaje que él prepara para bendecir nuestras vidas. Así es que quisiera compartir esta mañana. Creo que había un problema con la presentación, pero el tema que yo quisiera compartir con ustedes esta mañana le pusimos mi esposo y yo, Calafatea tu arca. Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que las noticias que nosotros leemos en los periódicos nos muestran claramente la condición del mundo que nos rodea. Veíamos como algo lejano en nuestras vidas el tema de los matrimonios entre dos personas del mismo sexo, y ahorita ya están llegando a nuestro propio hogar, nuestra propia casa, que es México.